luego de haber vivido una larga guerra civil y el casi total exterminio de los indígenas y negros en El Salvador, este que es el país más pequeño pero también más densamente poblado del continente, ha decidido mostrar al mundo sus orígenes, su cultura, sus bailes y sus ruinas mayas. Conozcámoslo junto a Gonzalo Calvache y Mauricio Monsalve en este recorrido por la Ruta de las Flores. Este pueblo temerariamente se yergue desde su semen volcánico. Ay, yo no sé, como duendes, como ninfas han venido a entonar la canción del alfa y la omega salvadoreña. Ay, yo no sé, pero esta tierra se me antoja como el unicornio ante el espejo. Con estas palabras, la poetisa dominicana Teonilda Madera describe a este pequeño y hermoso país de lagunas, llanuras y volcanes, El Salvador. Bañado en sus costas por el Océano Pacífico, este país centroamericano tiene una superficie de 21.041 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la provincia de Manabí y con una población estimada de 6 millones de habitantes. El Salvador es el país más densamente poblado de América. Su clima cálido y la fertilidad de su suelo ha hecho que durante todo el año se produzca el afamado café de sombra, convirtiéndose en su principal fuente de ingresos. Pero lamentablemente, el apogeo de este monocultivo desarrollado hace varias décadas ha provocado la desaparición del bosque nativo. Actualmente El Salvador conserva tan solo un 7% de bosque primario, protegido por su gobierno. Para conocer este hermoso país, volamos desde el Ecuador durante 3 horas hasta llegar al Aeropuerto Internacional de La Paz, ubicado muy cerca de la capital, San Salvador. En el autobús, nuestro guía Marcelo nos explicó que este es el país más pequeño de Centroamérica. Todo está a media hora de distancia, tanto así que hasta se ha creado un gracioso dicho popular. Así que en 30 minutos puedes visitar muchas partes bonitas del país estando en la capital. Incluso dicen que en 30 minutos está la señora y la amante. Cruzando la excelente carretera panamericana que une los 14 departamentos o provincias del Salvador, llegamos al imponente complejo de los volcanes. El primero en darnos la bienvenida fue Izalco, uno de los volcanes más nuevos en el mundo, ya que tiene tan solo 300 años desde su formación y fue conocido por los marineros de antaño como el Faro del Pacífico, porque el rojo de su lava que se veía a kilómetros de distancia mar adentro les ayudaba a navegar hacia estas tierras. Pero el volcán más emblemático de El Salvador es Santa Ana, que erupcionó por última vez apenas hace 5 años. El volcán más grande de El Salvador es el que tenemos atrás nuestro, es Santa Ana, que tiene una altura de 2.350 metros. Y es que todos los volcanes son parte del imaginario salvadoreño. Fue sorprendente saber que mientras admirábamos este majestuoso lago, estábamos parados en el borde mismo del cráter de un antiguo volcán, tan grande como la mitad de la ciudad de Otavalo. Este lago, la laguna de Coatepeque, es considerada como una de las 100 maravillas naturales del mundo, porque hace más de 2000 años fue formada por una erupción volcánica. El lago Coatepeque tiene 25 kilómetros de superficie rodeados por un frondoso ecosistema, donde todavía se puede respirar un aire más puro que en la ciudad. Sus aguas son tan cristalinas y calmas que muchos turistas llegan hasta este lugar para disfrutar paseos en lancha, hacer esquí o practicar buceo, ya que en el fondo existe una gran variedad de especies acuáticas. Dejamos la ruta de los volcanes para comenzar la ruta de las flores, llamada así por las margaritas, orquídeas y varias clases de rosas que se cultivan en las florícolas ubicadas a lo largo de toda esta carretera. Este recorrido nos llevaría hacia Concepción de Ataco, Apaneca, Huayúa y Nahuizalco, pueblos donde aún se conserva mucho de antiguas civilizaciones con más de 3000 años de historia. En Nahuizalco, lo más importante es poder aprender las costumbres y tradiciones de los descendientes directos de los mayas y pipiles. Es como regresar en el tiempo cientos de años atrás. Las mujeres indígenas visten sus coloridas faldas tejidas a mano conocidas como refajos y esconden en sus diseños buena parte de la historia de su pueblo.
Al igual que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, el mercado es el punto fundamental para comerciar todo tipo de productos. Aquí, hombres y mujeres aún utilizan sus manos para transformar los materiales de la naturaleza, como el bambú, en útiles canastos. En el campo lo hacen, de lejos lo traen. El maíz también es parte importante de la dieta salvadoreña, pero nos sorprendió conocer que las tortillas de este grano son más baratas que el pan. ¿Cuánto cuestan las tortillitas? 5 centavos. Pese a ser una población con un alto componente indígena, las autoridades estiman que tan solo el 1% de los 6 millones de salvadoreños mantienen las tradiciones pipiles y mayas. Según algunos historiadores, esto se debe a que el gobierno dictatorial del general Maximiliano Hernández, de clara tendencia racista, explotó a los sectores marginales del país. En 1930, al ascenso del dictador Hernández, se promulgó una ley antiinmigratoria y racista, que en uno de sus capítulos fundamentales decía: se prohíbe la entrada al país a los extranjeros de raza negra, a los malayos y también a los gitanos. Así, Hernández durante su periodo manejó un gobierno autoritario que reprimía brutalmente al sector campesino. Según expertos historiadores, más de 50.000 indígenas y negros murieron en esa década víctimas de la dictadura. La siguiente ciudad en la Ruta de las Flores fue Concepción de Ataco, que en el idioma náhuatl significa el lugar de elevados manantiales. Sus fuentes de aguas atrajeron a indios y blancos, quienes crearon su hermosa arquitectura colonial que aún se conserva. Después de la independencia salvadoreña a mediados del siglo XIX, este pueblo profundamente católico edificó el santuario de la Inmaculada Concepción para afianzar su fe y alojar a la hermosa figura de madera del Cristo crucificado, considerada una importante obra del arte barroco centroamericano. Miles de fieles llenan este santuario de prendas y flores traídas desde varios pueblos cercanos, y uno de ellos es Huayúa, que era nuestro próximo destino a visitar. Bueno, estamos en el pueblo de Huayúa, que forma parte de la Ruta de las Flores. Es un pueblo bastante visitado porque no tan lejos de aquí existen unas cascadas, se llaman las cascadas de Huayúa, y además hay muchas tiendas de artesanías. Varios tipos de maderas, arcillas, conchas, variedad de granos y pigmentos naturales son la materia prima que las hábiles manos de los huayunos logran transformar en hermosas artesanías. Rostros milenarios inspirados en verdaderos vestigios prehispánicos descubiertos en enormes pirámides mayas. La pirámide de Tazumal, que en su parte visible mide 24 metros de altura, es un inmenso centro religioso con 5.000 años de historia, y fue uno de los complejos piramidales más importantes de los mayas, donde, según historiadores, se realizaban sangrientos sacrificios. Los primeros cronistas españoles describieron a los nativos salvadoreños como agricultores, hábiles pescadores y guerreros. Sus chamanes escogían entre los pobladores, esclavos y principalmente prisioneros a las personas que iban a ser sacrificadas en honor a sus dioses. Esa especie de mesa que podemos ver ahí arriba es la que se supone, o los historiadores suponen, que es donde los sacerdotes o reyes realizaban los rituales de sacrificios. Los elegidos para morir eran decapitados en la mesa ceremonial y sus cuerpos eran incinerados como una señal de purificación. De ahí proviene su nombre, Tazumal, que significa pirámide en la que arden sus víctimas. Este es realmente también el sitio arqueológico o la pirámide más grande en El Salvador. Lo que podemos ver es una parte, porque sabemos que esta pirámide tiene hasta 7 niveles abajo. Según expertos arqueólogos, casi el 70% de la pirámide de Tazumal estaría escondida bajo el suelo, puesto que cada rey maya edificaba un nuevo nivel sobre el que había hecho su antecesor. Es decir, que la inmensa pirámide que pudimos ver sería solo la punta de este gran monumento. Pero todo este recorrido nos había abierto el apetito, así que finalmente llegó la hora de comer. Estas son las pupusas, sabrosas tortillas rellenas de carne y chorizo.
el verdadero emblema de la gastronomía salvadoreña. Acá tenemos enchiladas, acá tenemos tamal de gallina, pasteles y chorizo de cojute. Deliciosos platos centroamericanos que fueron acompañados por los sonidos de un instrumento muy sonado y conocido en nuestras costas esmeraldeñas, la marimba. Pero nos sentimos realmente como en casa al escuchar una melodía que es casi un himno para los ecuatorianos, nuestro juramento del gran ruiseñor de América, JJ. Durante más de 40 años, la orquesta de los hermanos Celaya han hecho un minucioso trabajo de recopilación de música tradicional y, según nos contaron, interpretar a Julio Jaramillo ha sido uno de los retos más difíciles y agradables de su carrera artística. Así es el pueblo salvadoreño, amigable, alegre y mestizo. Un país de territorio pequeño, pero a la vez con una surtida variedad de paisajes únicos en el mundo. Este país es muy parecido a nuestro querido Ecuador. Ambos somos naciones pequeñas, biodiversas, multiculturales y sobre todo orgullosas de su herencia.